Muy buenos días a todos y a todas. Si sus señorías ocupan los escaños, vamos a empezar el pleno. Señorías, desgraciadamente, antes de empezar el pleno, debo pedirles una vez más que nos pongamos en pie y guardemos un minuto de silencio en recuerdo de María Gema, que fue asesinada ayer por violencia machista en Tenerife. Muchas gracias. Se abre la sesión y comenzamos con el punto del orden del día relativo a la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitada por los grupos parlamentarios Euskal Herria Bildu, Republicano, Plurinacional Sumar y Mixto, para exponer las acciones y decisiones que adoptará su ministerio para proteger y asistir a los barcos y las personas que con fines prácticos y objetivos humanitarios participan en el Global Summit Flotilla rumbo a Gaza, la cual está siendo atacada ilegalmente y sus miembros secuestrados por el Estado de Israel, incumpliendo la legalidad internacional y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señorías, el asunto de esta comparecencia no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de la terrible situación en Oriente Medio y en un contexto global que nos exige y nos exigirá respuestas. Estamos ante la mayor crisis del orden mundial de este siglo. La guerra en Irán, la violencia en Oriente Medio, en Palestina, en Líbano, se suman a la guerra de agresión rusa a Ucrania, a la violencia sin fin en Sudán. No son acontecimientos aislados, están conectados y marcan el cuestionamiento de todo el sistema legal e institucional internacional, de las prácticas y los valores que dan sentido a ese sistema de paz y cooperación que llamamos el orden internacional. Y lo que se está decidiendo en estos mismos momentos en los que vamos a debatir es si queremos el orden de la paz o el caos de la guerra, la ley o el abuso, el diálogo o el enfrentamiento permanente y sin tregua. Por eso, España no ha dudado ante esta situación, no lo han hecho nuestros ciudadanos y no lo hace la política exterior humanista de España. Hemos actuado con coherencia y con voz e identidad propia, no por oposición a nadie, sino por aquello en lo que creemos, porque son los valores de la inmensa mayoría de la sociedad española. Nuestra política exterior en estos momentos es reflejo y expresión de los mejores valores de nuestra sociedad. Valores como la solidaridad, la defensa de la vida y la libertad, el compromiso humanista. En un mundo en el que el caos de la violencia y la guerra no conocen fronteras, el rechazo del caos y la guerra se expresa también en nuestra acción más allá de las fronteras. Ese es el compromiso de nuestra sociedad y ese es también el compromiso
de la política exterior de España. El asunto concreto que hoy nos trae aquí, la llamada flotilla Sumud o flotilla Gaza, es un reflejo de esa situación internacional en la que nos encontramos. Señorías, el 12 de abril, una nueva expedición de la Global Sumud Flotilla partió desde Barcelona con 38 barcos y con el objetivo de romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza para abrir un corredor humanitario permanente. A las embarcaciones iniciales se le fueron sumando otras en diversos puertos como Marsella, Ajaccio y Siracusa, llegando a Sicilia el 22 de abril y zarpando definitivamente el 26 de abril. En conjunto, la flotilla estaba compuesta por entre 70 y 80 buques con el acompañamiento del Arctic Sunrise de Greenpeace y el buque de rescate del Open Arms, con 300 personas, en torno a 50 de ellos españoles. El 29 de abril, 54 embarcaciones se encontraban al oeste de la isla de Creta, en aguas internacionales, y allí fueron interceptadas por fuerzas israelíes a más de 600 millas náuticas de las costas de Israel, es decir, sin ninguna jurisdicción para ningún agente israelí. En cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, se pusieron en marcha todas las alertas y todos los mecanismos para poder atender a nuestros ciudadanos. Los teléfonos de emergencia de la Embajada de España en Atenas, de la Embajada de España en Tel Aviv y la unidad de crisis atendieron las llamadas de familiares y amigos. El mismo jueves 30 de abril enviamos por los canales diplomáticos a las autoridades israelíes. Cuando quiera, señor ministro. La protesta rotunda por el abordaje en aguas internacionales ilegal e inadmisible de las embarcaciones y la retención de nuestros ciudadanos, dejando claro que estaban bajo nuestra protección diplomática y consular, y exigimos que se arbitraran las medidas necesarias para su inmediato regreso seguro a nuestro país. También convocamos a la encargada de negocios de Israel en Madrid para transmitirle directamente estos mensajes. Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano. Desde entonces hemos estado movilizados a todos los niveles por la seguridad y la protección de nuestros conciudadanos. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores hemos permanecido en contacto con la representante designada por la flotilla desde el comienzo de su travesía para hacer seguimiento de la situación y para poder prestar toda la asistencia consular y diplomática necesaria. En la tarde del 30 de abril, el Ministerio de Asuntos Exteriores griego y las autoridades de Israel anunciaron que los integrantes de la flotilla serían desembarcados en la isla de Creta. Dicho desembarco, como saben, se produjo en la madrugada del viernes 1 de mayo. Inmediatamente di instrucciones a la embajada y a la cónsul en Atenas de desplazarse a Creta para esperar la llegada de los ciudadanos españoles afectados y prestarles toda la asistencia que pudieran requerir. Estos fueron trasladados desde una base naval en el este de la isla de Creta hasta el aeropuerto de Heracleón en autobuses fletados por las autoridades griegas. La mayor parte de los integrantes de la flotilla llegaron a principios de la tarde del viernes 1 de mayo al aeropuerto, donde fueron atendidos por la cónsul, que pudo hablar con ellos, verificar que estaban correctamente documentados y ofrecerles la oportuna asistencia consular. Un segundo grupo fue trasladado al hospital de Sitia. En ese grupo se encontraban 5 españoles. La cónsul de España, una vez atendido el grupo llegado al aeropuerto, se trasladó al hospital para visitar a los heridos. A su llegada estuvo con los 2 españoles, la cónsul en Atenas estuvo en contacto constante con el que se encontraba herido y tuvo que mantenerse en el hospital, así como con sus familiares.
La cónsul honoraria le visitó el 4 de mayo y le prestó asistencia con temas burocráticos, le proporcionó ropa y productos de higiene y el martes 5 de mayo recibió el alta el último de nuestros ciudadanos. Las autoridades israelíes decidieron, como saben, trasladar a 2 integrantes de la flotilla, uno de ellos ciudadano español, Saif Abuquesek, otro brasileño, Tiago Ávila. Desde que se tuvo conocimiento del hecho, se han venido haciendo gestiones a todos los niveles para exigir su inmediata liberación. En paralelo, nuestro cónsul en Tel Aviv hizo gestiones con las autoridades israelíes para que le facilitaran el acceso a nuestro ciudadano a su llegada a Israel con el fin de prestarle la asistencia consular pertinente, como está haciendo. Nuestra posición es clara ante la detención ilegal de Saif Abuquesek y su traslado a Israel. Exigimos su inmediata liberación y así lo hemos transmitido a las autoridades israelíes y yo personalmente a mi homólogo, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Se trata de una acción contraria al derecho internacional, tras un abordaje en aguas internacionales, y debe ser inmediatamente puesto en libertad. El derecho internacional, incluso el derecho humanitario y el derecho del mar, que están siendo violados, deben ser respetados por todos, también por Israel. Es inaceptable que en aguas internacionales se aborden embarcaciones, que sean retenidos sus tripulantes, las embarcaciones inutilizadas sin respetar las normas internacionales más básicas. El viernes 1 de mayo, como saben, emitimos junto al Gobierno brasileño un comunicado conjunto exactamente en ese sentido y les informo que me estoy coordinando en todas las acciones con el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil. El sábado pasado, como saben, se produjo el desembarco de Saif Abuquesek en el puerto de Asod y de ahí fue trasladado a Ascalón, donde nuestro cónsul en Tel Aviv se pudo entrevistar con él por primera vez. El domingo 3 de mayo, Saif Abuquesek compareció ante el juez, quien extendió su detención por 48 horas. El cónsul de España en Tel Aviv estuvo presente durante la vista judicial. Este lunes, el cónsul de España en Tel Aviv realizó una nueva visita consular al detenido. El martes tuvo lugar una nueva comparecencia ante el juez, que ha extendido su detención por 6 días. Ese mismo día, los abogados apelaron esa decisión en el Tribunal Superior en Beerseba. Dicha apelación se sustanció ayer miércoles 6 de mayo con resultado negativo, por lo que la detención se mantiene hasta el domingo 10 de mayo. El cónsul en Tel Aviv estuvo nuevamente presente en la vista. El cónsul ya ha solicitado autorización para realizar una nueva visita consular hoy mismo. Y tanto la Embajada de España en Tel Aviv como la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares han estado en contacto constante con la esposa del detenido desde el pasado 1 de mayo y yo me entrevisté personalmente con ella en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores este martes. He hablado también en repetidas ocasiones con mi homólogo israelí. También, como les decía, con mi homólogo de Brasil, con el que me estoy coordinando en las actuaciones, con el ministro de Asuntos Exteriores de Grecia y con la alta representante para la política exterior de la Unión Europea para trasladar claramente nuestra posición. Y he solicitado a la alta representante que actúe conjuntamente conmigo en defensa de Saif, que es también, evidentemente, ciudadano europeo. La flotilla es una iniciativa de carácter pacífico y humanitario. España ha reaccionado sin dudarlo, con toda claridad, con firmeza ante esta vulnerabilidad del derecho internacional. Igual que hemos hecho ante la catástrofe humanitaria en Gaza, ante la expansión de los asentamientos en Cisjordania, ante los ataques indiscriminados sobre civiles e infraestructura civil en Líbano, ante la guerra en Irán. Y lamentablemente la situación en Gaza sigue siendo horrible. Por eso exigimos que cesen las violaciones sistemáticas del frágil alto el fuego, que pone en peligro las posibilidades de avanzar en el plan de paz. España mantiene un firme compromiso humanitario con Palestina.
Ese esfuerzo se ha reforzado con cerca de 60 millones de euros de ayuda desde 2024. Y vamos a seguir apoyando a Gaza con ayuda humanitaria, como hemos hecho de forma continuada desde el inicio de la violencia. Al mismo tiempo, reiteramos la necesidad de respetar plenamente el alto el fuego alcanzado en octubre del 25 como condición indispensable para proteger a la población civil, para garantizar la seguridad regional y para permitir una respuesta humanitaria efectiva. Seguimos exigiendo a Israel que levante de una vez las restricciones al acceso humanitario y que permita la entrada segura, rápida, sin obstáculos de ayuda, así como las evacuaciones médicas y la rotación del personal humanitario, especialmente en un contexto en el que la entrada de ayuda humanitaria sigue siendo muy inferior a las necesidades más básicas y urgentes, y en el que los precios de los productos básicos continúan siendo extremadamente elevados. También hemos exigido públicamente la revisión del proceso de desregistro de 37 ONGs internacionales, incluidas 5 ONGs españolas, y estamos pendientes de la decisión final del Tribunal Supremo de Israel. La actual crisis en Oriente Próximo, incluida la situación en Líbano, no debe desviar la atención internacional de Gaza y Cisjordania también. Defendemos el papel central e insustituible de Naciones Unidas y de UNRWA en la respuesta humanitaria y condenamos cualquier medida que limite su mandato. Y en paralelo tenemos que avanzar en la única solución política viable. El Gobierno de España defiende que el fin del conflicto exigirá definir un horizonte político y este pasa necesariamente por la implementación de la solución de dos Estados. Señorías, ningún gobierno del mundo, y ayer me lo recordaba en la reunión que tuve con ella Francesca Albanese, ha hecho más por Palestina que el actual Gobierno de España. Y vamos a seguir acompañando a la autoridad palestina y al pueblo palestino en su camino hacia la paz. España va a seguir actuando como un actor comprometido, coherente y activo en defensa del sistema humanitario internacional, del multilateralismo, de una solución política al conflicto basada en la solución de los dos Estados. En este camino, el apoyo a la autoridad palestina es clave para garantizar un gobierno reforzado y legítimo, un gobierno que asuma sus plenas responsabilidades en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este, y que contribuya a implementar el plan de paz. En el marco comunitario, España sigue defendiendo ante la Unión Europea que avancemos con una única voz. Y en coherencia con ese compromiso, en diciembre de 2024, en mayo de 2025, remití sendas cartas a la alta representante solicitando medidas urgentes frente a la emergencia humanitaria y la hambruna en Gaza. También ante los ataques injustificados contra la sede de UNRWA, peticiones que he reiterado en todo y cada uno de los consejos de Asuntos Exteriores de la Unión Europea desde entonces. Y en esa línea seguimos exigiendo la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel mientras no cambie esta situación. El 16 de junio de 2025, junto con otros 8 Estados miembros, enviamos una carta a la alta representante para pedir el cumplimiento de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, referida a las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida, por supuesto, Jerusalén Este. Solicitamos entonces un calendario claro en los grupos de trabajo para asegurar el pleno cumplimiento de la opinión consultiva y también pedimos revisar en qué medida los acuerdos vigentes de la Unión Europea con Israel en este momento cumplían y cumplen con dicha opinión. Y como respuesta a esa petición de España, junto con 8 Estados miembros, la Comisión presentó en septiembre de 2025 un borrador de decisión del Consejo relativo a la suspensión de determinadas disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociación Unión Europea e Israel, que entonces no tuvo el apoyo suficiente en el Consejo. Desde entonces,
en cada Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea he reiterado la necesidad de someter esta cuestión de nuevo a la consideración del Consejo y pasar, si fuera necesario, a un voto para analizar si existe mayoría cualificada entre los 27 y mantener sobre la mesa plenamente vigentes las opciones de medida propuestas por la Comisión hacia Israel, a fin de responder a la urgencia de la situación humanitaria y al creciente consenso internacional en favor de una actuación decidida de la Unión Europea. El pasado 17 de abril, en esa misma línea, trasladé con mis homólogas irlandesa y eslovena una carta a la alta representante Kaja Kallas pidiendo la revisión del acuerdo de asociación con Israel a la vista de las reiteradas violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Vamos a seguir trabajando en el seno de la Unión para que su acción exterior sea coherente, creíble, fiel a los valores europeos y para que contribuya de manera efectiva a la protección de la población civil, a la defensa de la legalidad internacional y, sobre todo, una paz justa y duradera en la región. Y rechazamos igualmente las violaciones y las restricciones al status quo de los santos lugares en Jerusalén, como el que sufrió el patriarca latino cuando se le impidió celebrar la misa de Domingo de Ramos, o la agresión a una religiosa católica europea en Jerusalén recientemente, que deben ser investigados hasta sus últimas consecuencias por Israel. Este deterioro del respeto del status quo de los santos lugares los condenamos también con firmeza, exactamente igual que condenamos toda forma de antisemitismo. El Gobierno de Israel tiene que garantizar el derecho fundamental a la libertad de culto de cristianos y musulmanes, respetando siempre y en todo caso el status quo de Jerusalén y de Belén y prevenir estos ataques violentos contrarios a la diversidad y a la convivencia secular de la ciudad de Jerusalén y en Oriente Medio, donde se encuentran las iglesias más antiguas de la cristiandad, como las maronitas, las melquitas, las asirias, las caldeas o las armenias, entre otras. El reciente bombardeo de un convento cristiano en el sur del Líbano también nos recuerda el peligro de que se rompa la convivencia en la región. Y quiero recordar que la presencia diplomática de España en Jerusalén tiene que ver mucho con las comunidades cristianas. Se remonta a 1853. Siendo uno de los 8 estados que cuentan en la actualidad con un consulado general en la ciudad, creado con carácter previo a la creación del Estado de Israel y que ha funcionado ininterrumpidamente desde entonces. Se ocupa, por supuesto, como todos los consulados de España en el mundo, de atender a los españoles en toda su demarcación, incluido los españoles residentes en el territorio palestino ocupado, pero se ocupa también de la labor de la Obra Pía en Tierra Santa, una entidad estatal de derecho público, sin fines de lucro, adscrita al ministerio que dirijo. Y entre sus fines se encuentra conservar y gestionar su patrimonio, promover el estudio de la historia de la presencia española en los pueblos del Mediterráneo y Oriente Medio y, muy especialmente, coadyuvar a la labor humanitaria y educativa entre las poblaciones más vulnerables y necesitadas de la región. Esa labor también tiene que ser respetada por Israel y yo espero que hoy aquí todos apoyen esa labor. Y quiero ser muy claro, el Gobierno de España va a mantener su denuncia activa de todas las violaciones que se sigan produciendo. Israel tiene que cumplir con sus obligaciones y exigimos la rendición de cuentas para aquellos individuos cuyas acciones supongan una violación de derecho. El Gobierno de España va a seguir defendiendo la jurisdicción de las instancias jurídicas internacionales y el acatamiento de las decisiones dictadas por esta, también por Israel.
Y seguimos, evidentemente, con extrema preocupación la terrible situación en el Líbano. Más de 1 millón de desplazados forzosos, cerca del 20% de su población. La situación humanitaria es catastrófica. Por eso, la semana pasada enviamos a través de AECID más de 33.000 kits de primera necesidad destinados a cubrir las necesidades básicas de 55.000 personas. Esta contribución se enmarca en la ayuda extraordinaria de 9 millones de euros que anuncié en marzo para paliar la grave emergencia humanitaria que atraviesa el Líbano. El pueblo libanés y el gobierno de Líbano se enfrentan a una guerra que no han elegido, a la que se han visto arrastrados en contra de su voluntad y que solo trae más sufrimiento y más inestabilidad para toda la región. El alto el fuego debe respetarse plenamente para dar una oportunidad a las negociaciones directas, que son en última instancia la única vía real para garantizar la estabilidad y seguridad del Líbano y también de Israel. La soberanía e integridad territorial del Líbano debe respetarse y España exige a todas las partes que así sea. Nuestro compromiso con la estabilidad del Líbano, con su soberanía, con su integridad territorial es firme. Nuestros soldados españoles se han desplegado en Finul de manera ininterrumpida desde 2006 y su seguridad es prioridad absoluta de este Gobierno. Los ataques contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas son inaceptables y deben de cesar inmediatamente. El Gobierno de España ha expresado, y lo vuelvo a hacer yo aquí, nuestra absoluta condena por esos ataques y la solidaridad por la muerte de 5 soldados de Finul en las últimas semanas, así como por la retención de un soldado español por parte de las fuerzas israelíes. Lo dije entonces y lo reitero hoy. A los españoles, a los soldados españoles, no se les toca nunca, se les respeta siempre. Y seguiremos trabajando junto a los socios europeos y de la región para apoyar la estabilidad en el Líbano y las medidas adoptadas por el Gobierno libanés para restaurar el monopolio estatal del uso de la fuerza y desarmar a Hezbolá, cuyos ataques condenamos. Por eso, destinamos 10 millones de euros a través del PNUD para apoyar a las Fuerzas Armadas libanesas y seguiremos trabajando en el ámbito europeo y de Naciones Unidas para valorar todas las opciones que se pongan sobre la mesa para el escenario que se abre una vez se retire definitivamente Finul. España seguirá reclamando la defensa del derecho internacional. Es la única solución posible si queremos seguir apostando por la paz en lugar de la guerra y la destrucción, por la justicia en lugar de la impunidad, por la dignidad en lugar de las catástrofes humanitarias y la violencia. Hemos mantenido también una posición de rechazo total a la guerra en Irán. Una guerra impuesta también a los países del Golfo, pasando por Irak y por Líbano, hasta la mayoría de los países de la comunidad internacional que sufrimos los efectos provocados por un conflicto unilateral y muy particularmente por el cierre del Estrecho de Ormuz. Exigimos respeto pleno al derecho internacional y por eso hemos condenado los ataques injustificados e indiscriminados también de Irán contra los países del Golfo y contra Jordania. Pedimos también pleno respeto a la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz y trabajamos con los socios europeos y regionales para exigir el cumplimiento del derecho del mar. Reiteramos también la exigencia constante a que se respeten los derechos humanos del pueblo iraní, especialmente los de las mujeres. Hemos apoyado las sanciones en el ámbito europeo por las violaciones de derechos humanos. Hemos condenado la brutal represión ejercida por las autoridades iraníes contra su población, incluida el aumento de ejecuciones de la pena capital, y vamos a seguir alzando nuestra voz contra cualquier violación grave por parte del régimen iraní. Y sigo con especial preocupación la situación de la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, gran defensora de los derechos de las mujeres en Irán, que se encuentra en estos mismos momentos, señorías, y quiero llamar la atención de todos ustedes a ello,
en críticas condiciones de salud tras el empeoramiento de su estado en la cárcel. Es imprescindible que reciba la atención médica necesaria, pero sobre todo exigimos a las autoridades iraníes su inmediata liberación. Por eso les informo que esta mañana hemos convocado al embajador de Irán en Madrid para trasladarle exactamente esto. Ante una guerra unilateral que arrasa la región y que amenaza directamente a la economía global, no podemos aceptar que el uso de la fuerza se imponga como medio para resolver diferencias. Por eso pedimos pleno respeto al alto el fuego, por eso apoyamos las negociaciones en curso, por eso impulsamos la mediación de Pakistán y de otros socios mediadores. No existe solución militar ni alternativa militar a una solución diplomática y política que resuelva todas las cuestiones pendientes con Irán. Simultáneamente llamamos a todas las partes a que sepan aprovechar la oportunidad de las negociaciones para avanzar hacia una solución política, sostenible, duradera. Estamos viendo el impacto que tiene esta guerra en los mercados globales desde el inicio del conflicto. Las economías del mundo entero están experimentando un efecto inflacionista. Los precios de la energía son, en estos momentos, la principal correa de transmisión de inflación. El barril Brent cotiza ya esta semana a un precio un 40% superior al inicio del conflicto. El contexto general refuerza el riesgo de disrupciones prolongadas en la oferta, con pérdidas acumuladas de más de 1.000 millones de barriles. En el medio plazo ello puede generar, si no se encuentra una solución, un impacto al alza de los precios de los productos asociados al petróleo. La economía española está en una posición más favorable que las de su entorno para absorber el shock de oferta energética. Con los datos de abril, España y Portugal, que compartimos el mismo mercado energético ibérico, tenemos el menor precio medio eléctrico en el mercado mayorista, un 30% por debajo del francés, un 125% por debajo del alemán y un 220% por debajo del italiano. Esto se debe a nuestra menor exposición directa a proveedores de Oriente Medio, pero también al avance en nuestra eficiencia energética y, sobre todo, a la mayor presencia de energías renovables en la península ibérica. En cuanto al combustible para automoción, el precio medio del gasóleo de automoción en España es el cuarto más económico de toda la Unión Europea y en gasolinas España es la tercera economía de la Unión Europea con el menor precio medio de gasolina. El suministro de gas a España por Argelia, un socio y amigo de España a donde viajé hace muy pocas semanas, supone prácticamente un tercio del total y garantiza una menor exposición al gas natural licuado, que está sufriendo en estos momentos de ese bloqueo. Un 20% del comercio mundial de gas licuado se comercializa por metanero precisamente a través del estrecho de Hormuz. Y, por tanto, menor impacto que en otros países, en España, pero un clarísimo impacto mundial de esta guerra unilateral. Si el cierre de Hormuz persiste, señorías, habrá un impacto derivado de la escasez de determinadas materias primas. El conflicto en Oriente Próximo introduce, en todo caso, un elevadísimo grado de incertidumbre e inseguridad en nuestras economías y también en nuestras sociedades y entre nuestros ciudadanos, que no debe de continuar. Señorías, España defiende una política exterior basada en principios y valores, cuyo eje central es el respeto del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y desde esta convicción he reiterado de forma constante en todos los foros, muy especialmente en la Unión Europea, que el cumplimiento del derecho internacional debe de guiar siempre nuestra acción exterior, en particular ante la dramática situación en Oriente Medio. Pero los hechos a los que dedicamos esta comparecencia, desde la flotilla hasta Irán, Líbano, Gaza, tienen que ver, y mucho, con lo que está ocurriendo también en Ucrania, en Sudán, en Groenlandia, en Cuba. Todo está conectado con todo. En cada uno de esos lugares, desde Oriente Medio hasta América Latina, se decide no solo
el destino de cada uno de esos países, sino también el de toda la humanidad. Se decide si nuestro futuro será el de la paz, la justicia y la libertad o el de la violencia, el abuso y la arbitrariedad. Y entre esas alternativas no se puede dudar. La política exterior de España escoge democracia, ley, derechos, diálogo, valores humanistas y paz. Ante quienes quieren volver a la confrontación, estamos con la cooperación porque siempre es más poderosa. Creemos y trabajamos por un futuro no de unos contra otros, ni de unos frente a otros, sino por el bienestar conjunto de todos. La confianza de saber que somos más países, más personas en todo el planeta, que queremos seguir en la vía del diálogo, el multilateralismo, los derechos humanos y la paz también nos guía. La confianza de saber que compartimos valores y compromisos en una Unión Europea que ya es una gran potencia económica y que tiene que ser, en este contexto más que nunca, una potencia política soberana e independiente, en defensa de la paz, de la democracia y de sus propios valores europeos. Este no es tiempo para el cinismo, no es tiempo tampoco para el fatalismo, es tiempo para la determinación, para el compromiso, para la acción. Esa es mi convicción y esa es la guía de una política exterior profundamente humanista como la que tiene España en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Floriano Corrales.